Hola queridos hermanos y a todos los que nos escuchan, que gracias a Dios son muchos los que nos siguen, así que estamos muy agradecidos poder llegar de esta manera a todos ustedes. Hoy es viernes, es reunión de estudio bíblico y no nos tenemos que olvidar que tenemos que unirlo a lo que veníamos hablando los viernes anteriores sobre el capítulo 4 de Efesios desde el 17 al 32. Así que lo que hay que hacer es repasar la lectura, no una, sino varias veces, para que podamos sacar la enseñanza que debemos aplicar para nuestras vidas. Y solamente a modo de introducción, nosotros teníamos el andar del creyente. Y el apóstol Pablo requiere, exhorta, amonesta para que no andemos como cuando no éramos de Cristo. Ahí tenemos la palabra en el versículo 17, dice, para que no andéis como los otros gentiles, porque Pablo le estaba escribiendo la carta a los Efesios, donde había judíos, pero también había gentiles. Y les dice especialmente, la mayoría gentiles, les dice que la vida pasada, con toda la lista de pecados que menciona en los versículos siguientes, no es o no debe ser la manera de andar de alguien que recibió a Cristo y que debe procurar una vida de santidad. Y ahí tenemos aproximadamente 9 ítems donde son faltas, pecados gravísimos en el cual no debe andar el cristiano. Y da una lista: la vanidad de la mente, el corazón duro, entenebrecido, pecados de orden moral y muchas otras cosas que tienen que ver con la soberbia, con el orgullo y con el pecado que antes tenía. Y habíamos terminado en el versículo 20, donde dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Esta no es la enseñanza que hemos aprendido aquellos que le entregamos nuestro corazón al Señor y el Señor cambió toda nuestra vida. Esto no fue la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, si algo de esto, algunos o varios de estas faltas, de estos pecados gravísimos, estarán manifestando que nuestro andar no es con el nuevo hombre o con la nueva persona que debe manifestarse desde el momento que recibimos a Cristo, sino que estamos viviendo todavía arrastrados, encadenados con los pecados que antes teníamos. Y esa no debe ser la manera de andar del cristiano. Por lo tanto, desde el versículo 20 o 21 en adelante, nos habla de 3 puntos en el cual nosotros tenemos que reflexionar. Uno nos habla de despojarse del viejo hombre. Después nos habla de renovarse en la manera de pensar, en la mente, renovarnos en la mente. Y el tercer punto nos habla de revestirnos del nuevo hombre. Entonces, despojarnos, renovarnos y revestirnos del nuevo hombre. Por lo tanto, la palabra de Dios allí nos enseña muy claramente que en el versículo 25, por ejemplo, nos habla de desechar, versículo 26, de controlar, versículo 28 y 29, está el mismo verbo, dejar, en ambos lugares. En el 31 nos
dice y nos habla de desligar. Y miren que podemos compartir con la palabra de Dios. Verso 25, después que el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo a despojarnos del viejo hombre, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a vestirnos de acuerdo a la nueva creación que es según Dios, según la justicia y según la verdad, que es imitando a Cristo. Por lo tanto, nos habla de sacarnos las ropas viejas, que nos habla de la antigua vida, de la antigua forma de ser, de vivir y de pensar. Eso hay que despojarnos totalmente. Y empieza más puntualmente a manifestar la nueva manera de andar. Verso 25, y dice, por lo cual, desechando la mentira, ¿no es cierto? Mentir. Esta no es la manera de vivir de un cristiano y de andar, es decir, el andar cotidiano del cristiano. Esa no debe ser el nuevo hombre que se tiene que manifestar. La mentira no debe estar en aquellos que hemos recibido a Cristo. Por lo tanto, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque dice, somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, dice, el mentir destruye la unidad del cuerpo. Al ser muchos miembros, pero todos miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, al mentirnos, nosotros lo que estamos haciendo es romper esa unidad. Es decir, podemos decir que somos de Cristo, pero si la mentira está todavía arraigada en nosotros, lo que estamos haciendo es dañando, lastimando el cuerpo de Cristo. Estamos rompiendo una doctrina que es fundamental, que es la unidad de la iglesia. Y dice, hablad y vivid la verdad. Es decir, hablar y vivir como miembros del cuerpo de Cristo y con la mente de Cristo. Tenemos que hablar la verdad. Y la verdad es Cristo, es el Señor. Por lo tanto, dice que esto tenemos que desecharlo. Después sigue con otras de las faltas que también se está manifestando muchísimo en este tiempo, en donde tenemos que todavía seguir guardando el aislamiento social y preventivo. Y dice, verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por lo tanto, aquí nos está dando a entender el Señor que nos comprende que podemos llegar a alcanzar cierto grado de ira, pero no al punto de pecar y no al punto de no solucionarlo lo más rápido posible, como enseña la Biblia. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tiene que amanecer un nuevo día sin haber una confesión, sin haber un arrepentimiento, sin volver a los pasos primitivos del nuevo hombre, que es vivir en paz y vivir en plena armonía. Por lo tanto, el airarse, Dios no lo cuenta como un pecado, pero si caemos hacia abajo como un tobogán que va hacia abajo, ahí sí, si nos dejamos arrastrar, va a ser imposible detener la ira que nos va arrastrando cada vez más. Y Dios sí sabe controlar y cuáles pueden ser las consecuencias, pero nosotros, los seres humanos, no. Por lo tanto, Dios nos aconseja,
Su palabra nos enseña, el apóstol Pablo nos dice por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Airaos, pero no pequéis. Por lo tanto, dice también, no deis lugar al diablo. Y dice la Biblia, no, en otras palabras, no robar. El que hurtaba no hurte más. Es más, enseña que trabajando y ganando con sus manos el sustento, no solo para uno propios, no solo también para la familia, que es fundamental, sino que la Biblia enseña como también para, con el bien que ha ganado, con sus manos, con el trabajo, con el esfuerzo, poder ayudar a otros y poder ayudar al prójimo y poder ayudar a los hermanos o a quien padece necesidad, fundamentalmente a los de la familia de la fe. Por eso la Biblia dice, haced bien a todos, pero primeramente a los de la familia de la fe. Y dice, por lo tanto, este principio que tenemos aquí nos está enseñando de valorar y de darle, tener un concepto claro como cristiano de lo que significa, del valor que tiene la propiedad privada y el respeto que tiene que tener por la propiedad privada, con lo que tiene que ver con lo que pertenece o es privado de otro, hasta donde llega mi límite, mi privacidad, también está la del otro y hay que valorarla y respetarla y honrarla, porque la otra manera de vivir, de la cual hoy encontramos muy avanzado en el mundo entero, pero en nuestro país, muy exageradamente, el tema de los asaltos, de los robos, de esta manera muy mala de vivir, daña y produce daño a otros, porque está dañando y está robando o hurtando lo que es privacidad de otra persona o del prójimo. Y tiene que ser con el trabajo la manera en que uno pueda salir adelante y ganar el sustento. Y la Biblia también nos enseña que aún el trabajo no se convierta en algo tan egoísta y tan lleno de orgullo y solo para uno, que no alcance, que no logre la forma de ayudar a otros, al prójimo, a la familia, al esposo, a los hijos, a la congregación, a los hermanos, a necesitados y más que nada en este tiempo. Por lo tanto, nos enseña estos principios bíblicos que encontramos en la Biblia. Un rabino judío decía, mira, si no enseñas a tu hijo a trabajar, le estás enseñando a robar. Si no enseñas a tu hijo a trabajar, lo estás dejando a que aprenda a robar. Y esta no es la enseñanza de una nueva vida que es en Cristo Jesús. También nos está enseñando de las malas palabras, las palabras corrompidas que pueden salir de nuestra boca. Ahora, la boca y el corazón están conectados. Por eso, la boca expresa lo que hay en el corazón. Por eso el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de un cristiano lo que tiene que abundar en el corazón ya no son las malas palabras, ni las palabras corrompidas, ni las palabras con doble intención, sino que tienen que ser las palabras sinceras, justas, de verdad, de una persona transformada por el amor de Cristo. La palabra de Dios tiene que abundar en nuestros corazones. Por eso es fundamental que aprendamos la enseñanza de la Biblia
para que nuestro andar, como era en la primera reunión que tuvimos, sea digna de un cristiano. Aunque todos o muchos vivan totalmente en contra de esta forma de vivir. Por eso el apóstol dice que ya no tenemos que andar como los otros gentiles, como era nuestra antigua vida. Lo que decimos refleja mucho de aquello que estamos llenos. Lo que decimos de una manera renovada cuando cambiamos es lo que se debe manifestar. ¿Por qué? Porque al haber sido renovados, hemos sido llenados del amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, de su palabra, y por eso tenemos que cambiar. Una persona que en el corazón, en el cristiano, cuando abunda en su corazón, la renovación que la palabra de Dios nos dice, no solo de despojarnos, sino ahora de renovarnos, siempre nuestra palabra es con cariño, es con amor, como dice las Escrituras, es sazonada con gracia y con sal. Esa es la palabra que sale de nuestra boca, está sazonada, es la palabra justa, apropiada, con gracia y siempre con respeto. También la palabra, como dice Colosenses 4:6, es aquella palabra que sale de nuestra boca, es la que siempre da gozo, es la que siempre edifica, es la que siempre trae bendición. Por eso la Biblia también nos dice que con respecto a renovarnos en nuestra nueva manera de pensar, porque la manera de pensar va a reflejar lo que realmente somos, también debe quitarse de nosotros toda amargura. La amargura es un veneno, un veneno que puede desatar sentimientos terribles y que terminan en hechos horribles. Tenemos en la palabra de Dios muchos ejemplos y me acuerdo uno solamente, que aún siendo del Señor, tenemos a alguien que vivió amargado, porque le faltaba mostrar más amor y comprender a Dios la misericordia que tenía, y me refiero a Jonás. Es para leerlo, Él cumplió al final el propósito que Dios le había dado de predicar, pero siempre estuvo amargado. ¿Saben por qué? Porque sabía que si aquel pueblo a quien se le predicaba se arrepentía, Dios tenía su gracia y su misericordia para perdonar. Y esto es lo que Jonás no quería, porque vivió con amargura. Y ustedes fíjense en que en la amargura está un camino que lleva y está unido al tema anterior de la ira. Es como que hay una progresión. El enojo produce, o la amargura produce un enojo. Ese enojo nos arrastra a la ira, y la ira a la gritería y a la maldicencia de las personas. La amargura y el enojo han quitado el buen sabor y la bendición y el gozo de tener una familia, un matrimonio, un hogar. Y esto se ha trasladado a la iglesia. Esto se manifiesta en mi vida, se manifiesta con los que están más cercanos, que son los míos, mis parientes, mis seres queridos, mi propia familia, mi hogar. Pero esto después se refleja también en la iglesia. Hemos perdido el gozo de ser cristianos. Vivimos con enojo, vivimos con queja, vivimos pensando siempre mal y somos arrastrados a esto. Pero Cristo Jesús, cuando entra en nuestra vida, nos tenemos que ser renovados y transformados para pensar y vivir
como Cristo, que era grande en misericordia, y su gracia abundante, y era perdonador siempre. Ese es el espíritu, y ese es del cual la nueva criatura que debemos revestirnos. Es decir, cada área de nuestra vida, ser íntegros completamente como a Cristo le agrada. Dice, para que caminemos y andemos con la nueva vida que es en Cristo Jesús. Y tenemos un ejemplo, Lázaro. ¿Qué pasó cuando Lázaro resucitó? ¿Qué le dijo el Señor a Lázaro cuando salió caminando y con todas las ropas o con todas las vendas con la cual acostumbraban a vendar a los muertos? Tenía vendas y ropas de muerte. Le dijo el Señor a los que estaban allí, quitarle las ropas, porque huelen a muerte, huelen a donde estuvo, donde se había echado a perder. Y le sacaron las ropas, y le vistieron de ropas nuevas. Y Dios ha querido con nosotros hacer lo mismo, igual que nosotros, sacarnos las ropas viejas, revestirnos de la ropa nueva que es en Cristo Jesús. Porque Él quiere darnos la ropa de que somos sus hijos, porque somos hijos de Dios. Y tenemos que andar en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios, que perdonó los pecados de cada uno de nosotros, ¿te perdonó tus pecados? Dice la Biblia, y termina el versículo 32 del capítulo 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Esta es la manera de vivir del cristiano, del gozo, de la alegría, de la nueva persona en Cristo Jesús, semejantes a la persona y al carácter de Cristo y perdonándonos unos a otros. Ahora, la pregunta que te hago, a todos los que nos escuchan, ¿por qué muchas veces no podemos vivir esta vida? Primeramente, porque no le hemos entregado todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu no nos llena plenamente, no refleja su poder en todo nuestro ser, pero también puede ser que Dios nunca te haya perdonado los pecados. Y es necesario que te mires, que por más buena voluntad que tengas, no puedes despojarte de este viejo hombre que te tiene esclavizado. Que no puedes revestirte del nuevo hombre, que no puedes renovar tu mente para pensar como Cristo pensó. Cristo murió en la cruz. Él entregó su vida para perdonar todos tus pecados, restaurarte, sacarte las ropas que manifiestan muchos hechos de una vieja vida llena de pecado, de angustia, de amargura, de dolor, de tristeza, pero de condenación. Cristo derramó su sangre y todo aquel que confiesa sus pecados, la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Nos quitará las ropas viejas, sucias, andrajosas como la del hijo pródigo, para vestirnos con la vida de Cristo, para pensar, para obrar, para vivir, para andar como Cristo quiere que andemos en un mundo que todavía está en tiniebla, en un mundo donde están alejados y destituidos de la gloria de Dios y están muertos en sus delitos y pecados. Cristo quiere darte vida. Recibe a Cristo y serás salvo. Y si eres de Cristo, pídele perdón y restaurará tu vida para gloria de su nombre y acompañarte el resto de tu vida. Dios bendiga a todos los hermanos y Dios bendiga a todos los oyentes. Amén.